Deseamos que tengas un hermoso y bendecido día. El día de hoy, Redención por su gracia trae para ti un mensaje de vida eterna. Escúchalo con detenimiento, porque después de que lo hayas disfrutado, tu vida no será la misma. El Señor quiere hablar a tu corazón y quiere hablar al mío también. Ustedes saben que aunque yo sea el predicador, muchas veces soy el primero que recibe el consejo de Dios, o incluso también luego los jalones de orejas que el Señor nos tiene que dar para que podamos comprender el por qué y para qué de todas sus palabras, el por qué y para qué de sus advertencias, el por qué y para qué de sus bendiciones, que muchas veces nosotros no nos percatamos que a través de su palabra es como podemos recibir las mayores bendiciones que el Señor nos quiere dar. Y bueno, pues el día de hoy es un día muy importante, pero no por el día festivo que la humanidad festeja, valga la redundancia, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que esos días que se festejan, que al abuelito, que al tío, que al papá, que a la mamá, que el amor y la amistad y todo ese tipo de cuestiones, a final de cuentas han sido festividades que el mismo ser humano ha creado para poder vender más, para poder pachanguear, para una serie de situaciones que no tienen nada que ver con la festividad bíblica hacia nuestro Padre Celestial. En realidad, como les comenté por ahí en el WhatsApp, si bien dice la palabra que hay que festejar al Padre, pero no un solo día del año, sino todos los días de nuestra vida, tanto a nuestros padres terrenales, porque es uno de los mandamientos, como a nuestro Padre Celestial. Y hoy, el día domingo, pues es el día que hizo el Señor para que de una manera más eficaz podamos venir a la casa del Señor y tener un festejo, tener un momento con el Señor, pero de la manera que Él nos lo pide, no de la manera que muchos de los que no están aquí lo han entendido, porque muchos de los que no están aquí pues es precisamente porque están siguiendo las festividades del hombre y no las festividades que la Biblia nos manda, ¿verdad? Y bueno, pues el chiste es que el día de hoy el Señor se place con querernos hablar en su palabra. Hemos estado escudriñando el libro de los Romanos, la epístola a los Romanos, y creo que cada uno de los que estamos llevando a cabo este mensaje, nos hemos percatado lo importante que es cuando se predica expositivamente, porque aquí no podemos decir, ay, es que de repente al pastor se le ocurrió predicarnos de algo porque quería llamarnos la atención de algo, o porque le quería echar una pedrada a fulanito de tal o a sultanito, o porque en su corazoncito de repente se le vino el querer predicar sobre algún tema. No, aquí estamos exponiendo la palabra versículo por versículo, de tal manera que lo que el Señor nos habla cada que abrimos la palabra es porque necesitábamos nosotros escuchar cada una de esas palabras, no porque a un ser humano se le ocurriera, sino porque a Dios se le ocurrió desde hace muchos años escribir el consejo completo para que de una manera completa nosotros la pudiéramos ir escudriñando. Amén. Hace 8 días nos quedamos en Romanos 3:8. Entonces vamos a continuar el día de hoy con Romanos 3:9, ¿verdad? Y vayamos a la palabra. El tema que vamos a llevar el día de hoy tiene por título
Solo el Padre es bueno. Y la palabra de nuestro Dios dice así, Romanos 3:9 en adelante, dice: ¿qué pues? Con signos de interrogación. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Señor mío, mi Dios mío, en esta tarde, Padre eterno, yo quiero invocar el precioso y poderoso poder de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque el día de hoy nosotros hemos venido en busca de tu palabra, de tu consejo, de tu advertencia, de todo aquello, Señor, que tú quieres depositar en nuestros corazones y en nuestras mentes para tener una vida llena de tu Espíritu Santo, Señor. Pero todo esto no lo podríamos llevar a cabo sin el poderío, sin la sujeción que nosotros necesitamos tener a tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo es el único que nos puede dar ese poder para entender. Tu Espíritu Santo es el único que nos puede dar el entendimiento de esas palabras de vida eterna que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Por eso es que en el nombre de Cristo Jesús ponemos en tus manos esta predicación de tu Evangelio. Amén y amén. Ok. Hace 8 días, la semana pasada, se llegó a tocar un poco de este tema, por lo mismo que como estamos dándole continuidad a cada uno de los capítulos, y se llegó a tocar el hecho de que los seres humanos no somos merecedores de nada. Y curiosamente, pues hubo interrogativas en el rostro de cada una de las personas que estaban escuchando lo que yo decía. Y eso es lógico que va a haber interrogativas, porque es como cuando desde niño te decían toda la vida que habían 3 personajes llamados los Reyes Magos, y durante toda tu infancia, muchos hasta los 10 años, a lo mejor, algunos hasta los 12, algunos a los 20 todavía quieren que les traigan regalos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Pero ¿qué sucede? Que de repente, cuando alguien nos dice la verdad sobre esos personajes, de momento, pues a lo mejor pues no lo podemos creer, no lo podemos asimilar,
porque ha sido una realidad en la cual nosotros hemos caminado durante muchos años, y sobre todo que han sido los años base de nuestra vida, cuando estamos receptivos a todo lo que necesitamos aprender. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que durante toda nuestra vida, tanto en la vida secular como incluso muchas veces hasta en la vida religiosa, se nos ha dicho que somos merecedores de la paga de cada una de las obras que nosotros lleguemos a hacer. Vamos a la escuela y vemos que nuestros padres nos dicen: te mereces que te regale esto, que te regale el otro, que te regale aquello porque has cumplido con tu escuela. Vamos al trabajo y te dicen: te mereces el sueldo que estás recibiendo porque trabajaste ciertas jornadas, esto, lo otro y aquello. Y hablando en el plano real, secular, eso es una verdad. O sea, cuando tú estás con una cosmovisión en una atmósfera en donde todo lo que trabajes necesitas recibir algo a cambio, eso es una realidad que tú has estado formando en tu entorno, en tu mundo. ¿Y qué sucede? Que definitivamente dentro de esas leyes, eso es lo legal. Porque incluso si yo voy a una empresa y estoy trabajando como empleado de esa empresa y llega la quincena y no me quieren dar mi salario, yo tengo todo el derecho de ir y demandar a esa empresa porque no me ha pagado el salario que se me tenía que pagar. ¿Por qué? Porque secularmente, legalmente, yo me lo merezco. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Pero la ley que está por encima de todas las leyes y de todas las cosas es la ley de Dios. Por eso es que cuando nosotros hemos venido a ir descubriendo todos los misterios que Dios tiene para sus hijos, vamos dándonos cuenta de que una cosa es lo que el mundo te diga, pero otra cosa es lo que Dios te diga. Cuando empezamos a percatarnos, precisamente esa es la vida de un ser humano redimido. Las personas que no han sido redimidas es porque no se han percatado de la necesidad que tenemos de Dios, de la necesidad que tenemos de pedirle perdón a Dios para que Él nos perdone y podamos ser redimidos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros leemos, como lo que acabamos de ver ahorita en esta cita de Romanos 3:9 en adelante, el Señor le está hablando a la iglesia de Roma a través de Pablo, a través de los escritos de Pablo, diciéndoles que no hay una sola persona en el mundo, dice, ni siquiera los judíos, que han sido hombres y mujeres religiosos, ni los gentiles. No ha habido una sola persona que no tenga pecado. ¿Cierto o no es cierto? Y la palabra de Dios dice algo que todos nosotros conocemos, que la paga del pecado es, ¿qué? La muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que si todos nosotros nacimos siendo pecadores, hayamos nacido en la familia que hayamos nacido en la nación que hayamos nacido, lo único que merecemos es la muerte. Sin embargo, por la misericordia de Dios, tú y yo estamos vivos. Por la misericordia de Dios, aún los gentiles, en aquel entonces los gentiles eran los que no tenían a Dios. Y los judíos es como ahorita. En realidad, bíblicamente, los judíos de estas épocas somos los cristianos. El pueblo de Dios, la simiente de Abraham, ahora somos nosotros los cristianos. Ni cristianos ni no cristianos tenemos pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que todo, absolutamente todo lo que venga a nuestra vida es por gracia y misericordia de nuestro Señor. O sea que
que no somos merecedores absolutamente de nada, por mucho que nos hayan hecho pensar las leyes, que nos hayan hecho pensar nuestros papás, nuestros seres queridos, pero sobre todo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nacimos con algo llamado egocentrismo, nacimos con algo llamado orgullo, nacimos con algo llamado autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra mentalidad nos ha hecho pensar, incluso cuando de repente llegan por ahí doctrinas que te dicen, tú para que ames a las demás personas necesitas amarte primero a ti y ya después podrás amar a los demás. ¿Pero qué creen? Que la Biblia nunca dice eso. La Biblia simplemente, ¿qué sucedió cuando el apóstol Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús le está platicando que lo van a apresar, que lo van a crucificar, y Pedro agarra y le dice, Señor, que esto no te acontezca? Jesús, si él fuera como el mundo, tendría una autoestima súper grande y le hubiera contestado, yo creo, ¿verdad? Ay, Pedro, muchas gracias, ¿verdad? Por el gran amor que tienes por mí, por esos sentimientos tan bonitos que tienes para conmigo. Sin embargo, ¿qué fue lo que Jesús le contestó a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro estaba yendo en contra de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es amar a los demás primero antes que a él mismo. Ustedes vean que Jesús entregó su vida. ¿Por quién? Por el amor que nos tiene a todos nosotros. Entonces nosotros debemos de entender que en este mundo hay dos vertientes, como siempre: un polo opuesto, un extremo y el otro extremo. El extremo religioso, por así decirlo, porque han habido extremos religiosos en donde hay gente que incluso hacen votos de pobreza, en donde se pegan incluso en la espalda y hacen una serie de cosas medias extrañas. Eso es un extremo que Dios no quiere, pero para nada. Jamás Dios nos mandó. Hay una palabra llamada estoico. A lo mejor algunos ya la han escuchado, pero la palabra estoico precisamente quiere decir eso. Una persona que no se quiere en lo más mínimo. Una persona que es masoquista, que disfruta de estar enfermo, que disfruta de estar abajo de los demás. Eso es un extremo. Ustedes saben que la religión oficial de donde venimos la mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros, hay algunos ritos que llegan a ser de golpearse, algunas cuestiones donde hacen que los votos de castidad, que los votos de pobreza, que votos de esto, votos del otro y de aquello. ¿Para qué? Para menospreciarse como seres humanos. Eso Dios no lo quiere, pero para nada. Pero desgraciadamente está el otro aspecto del mundo que se ha infiltrado, sobre todo algunas iglesias carismáticas, en donde te empiezan a decir que tú vales mucho, saca ese campeón que llevas dentro, tú debes de amarte exageradamente para que de esa manera puedas dar lo que también tú, ese amor que te tienes a ti mismo, se lo vas a poder llevar a los demás, cosas por el estilo. Pero ¿qué sucede? Siempre los extremos, recuerden que nos van a llevar al fracaso, nos van a llevar al caos, nos van a llevar a situaciones que la verdad es que no son de Dios. Y aquí vamos a regresar a Romanos 3:9 para que vayamos viendo de una manera exegética qué es lo que Dios nos quiere decir con toda esta enseñanza. Amén. Vamos a Romanos 3:9. Romanos 3:9, regresamos con ese signo de interrogación, ¿verdad? Que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Miren, veamos cómo siempre el ser humano, de una forma u otra, va a quererse sentir como protagonista,
se va a querer sentir especial, se va a querer sentir mejor que los demás. Les puedo apostar que el 100% de las personas que estamos aquí y los que están escuchando este mensaje, hemos llegado a pensar que somos mejores que los demás. Hemos incluso anhelado hacer todo lo necesario para ser mejores que los demás. Y les voy a decir algo antes de que prosigamos con la palabra. Cuando nosotros hacemos caso a esa naturaleza egocéntrica con la que todos nacimos, eso nos empieza a llevar a los conflictos más tremendos de nuestra vida. Porque uno de los conflictos más tremendos de la vida del ser humano es cuando nos deprimimos, es cuando nos frustramos. Y la gente se va a frustrar cuando tiene expectativas mucho más altas de la que debemos nosotros de tener. Si nosotros tenemos esas expectativas de decir, ay, nosotros somos los mejores, los de esta ciudad somos los mejores, los de esta ciudad, la verdad es que nadie nos llega. Y cuando vienen las broncas en nuestra ciudad, y que pasó esto, y que pasó lo otro, y que ahora tal delincuencia, y que ahora el equipo que teníamos de fútbol de la primera división de plano se vendió, y ya no tenemos equipo, y esto y lo otro, aquello. ¿Y saben qué? Que eso empieza a frustrarte, porque tus expectativas de lo que tú eras, las tenías muy por encima, muy altas. Entonces por eso Dios nos quiere hablar de este tema a ti y a mí. Recuerden que hace algún tiempo el Señor nos habló sobre la soberbia, y nos habló precisamente ¿para qué? Para que ahora pudiéramos ser más felices. Mientras menos soberbios seamos, más felices podemos ser, ¿no? Y tampoco es una regla, porque también otra de las cosas es que Dios nunca dice en su palabra que vinimos a este mundo para ser felices. Esa es otra muy mala expectativa que hemos tenido, y sobre todo muchos cristianos, que pensamos, sí, es que si ya estoy con Cristo tengo que ser feliz, porque hay citas que dice, tendré la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es lo mismo tener paz que tener felicidad, eso es una mentira. Es más, hay muchos que no tienen paz y tienen mucha felicidad por todas las concupiscencias que se la pasan haciendo, porque muchos de los vicios te causan felicidad. Muchas de las diabluras que la gente anda haciendo en el mundo les causa felicidad. Sin embargo, no tienen esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces nosotros tenemos que entender realmente las palabras que Dios nos dice para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que podamos vivir alineados al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces regreso a la palabra y dice, en ninguna manera. Recuerden que hubo una pregunta que dijo, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Digan conmigo, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Las expectativas triunfalistas del hombre siempre nos van a llevar al caos, amados. Aquí estamos viendo, como dice, como está escrito, o sea, no solamente en el nuevo pacto estamos escuchando estas palabras. Escrito estaba desde las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento, desde la ley. Escrito está que no hay absolutamente nadie en el mundo que sea bueno. No hay esas, miren, es bien común, ¿verdad? Cuando de repente tú estás platicando con la gente de estos temas y si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú te consideras una buena persona o te consideras una mala persona? La mayoría te van a decir, yo soy bueno, no le hago daño a nadie, ¿verdad? Siempre hay esas palabras en la mayoría de los seres humanos, incluso nosotros lo hemos llegado a decir. Pero ¿qué sucede, amados? Hay veces que nosotros pensamos
que porque en algunas áreas de nuestra vida hemos sido buenos, pensamos que ya nos podemos catalogar como buenos, pero eso es mentirnos a nosotros mismos. Muchas veces por eso también tenemos esos conflictos con nuestros semejantes, porque empiezas a agarrar una relación con alguna persona que tú también empezaste a considerarla buena, empezaste a poner tus expectativas muy altas de tal persona, de tal manera que hay veces que tú dices, no, por fulanito yo no meto las manos al fuego, pero por sultanito, por ese sí meto las manos al fuego. ¡Wow! Eso es algo bien peligroso, amado, porque ni siquiera por nuestros papás, ni siquiera por nuestros hijos, ni siquiera por nuestros hermanos, ni siquiera por nosotros mismos debemos de meter las manos al fuego, porque la Biblia lo dice claramente. El único bueno es Dios. Por eso el título de esta prédica, solo Dios es bueno. Y cuando nosotros no entendemos eso, andamos tropezando y tropezando, y ya fulanito de tal nos defraudó, híjole, y nos caemos. Ya sultanito me quedó mal, híjole, no, fíjate, el pastor que yo pensaba que era tan buena onda, y mira nada más, no hizo lo que yo pensaba que tenía que hacer. Fíjate nada más, ya a mí que me gustaría que me predicara de otra cosa y predicó aquello, híjole, y esto y lo otro. Entonces empezamos a poner nuestras expectativas en la gente, cuando que no hay bueno más que solo uno, Dios. Eso es lo que el Señor nos dice en todo el trayecto de las Escrituras, que nosotros debemos de depositar nuestra vida, depositar nuestra confianza, depositar nuestra fidelidad y todas nuestras expectativas solamente en Dios, porque si no, vamos a estar tropezando a cada ratito, en cada momento. En Mateo 19, 16 hay una historia muy conocida por todos nosotros. Es la historia del joven rico, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa anécdota en donde vemos lo que sucede con este personaje? Y dice así la palabra: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta? Con signos de interrogación le pregunta al maestro. Y Jesús, yo creo que en ese momento, o una de dos, o dijo, este me está mintiendo, porque pues él, el profeta de profetas, todo lo sabía, o simplemente, bueno, él piensa que para ser bueno, con una cantidad de mandamientos que tú puedas cumplir, ya con eso tienes ganada la vida eterna. Este muchacho piensa que la vida eterna se gana por obras. A ver, vamos a tocarle un tema a este muchacho que yo sé perfectamente bien que no lo va a pasar. ¿Cuántas veces a nosotros, amados, nos ha llegado a suceder que empezamos a ver, supongamos, los 10 mandamientos y decimos, ay Señor, gracias a Dios, antes yo hacía esto, ya no lo hago, antes era bien raterito y sin embargo ya, desde que estoy en Cristo ya no robo ni un chicle. Antes me gustaba andar de mentiroso y ya, Señor, ya lo de las mentiras ya se me han terminado. Antes era yo bien grosero y ya, mira, ya no digo palabras con groserías,
ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya no hago aquello, y empiezas a hacer un recuento de la cantidad de cosas, de pecados que Dios ha quitado de tu vida, y dices, ay Señor, quiere decir que ya soy bueno. Pero a lo mejor por ahí llega el Espíritu Santo y te dice, como tu conciencia que es, oye, pero todavía sigue siendo bien chismosito. Oye, ¿te has dado cuenta que la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos? Y sin embargo tú te pones de vez en cuando tus buenas guarapetas, ¿verdad? Oye, dice la palabra de Dios que no debes de tener más de una mujer. ¿Y qué crees? Que acuérdate que por ahí está esto, ¿verdad? Amados, yo sé que hoy te estoy dando ejemplos al aire, pero hay muchas cosas que a ti y a mí se nos pueden escapar a nosotros, pero a Dios no se les escapa. Y cuando menos nos damos cuenta, y está el Espíritu Santo diciéndote, esto que haces, tú piensas que es normal, pero esto es un pecado. No, Señor, si todo el mundo lo hace, pues sí, pero tú no eres todo el mundo. Tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú con este tipo de manifestaciones que estás teniendo, quiere decir que no eres tan bueno como creías. Pero fíjense, aquí hay algo bien importante, amados. Hay personas que se gozan de esos pecados. ¿Sabes por qué se gozan de esos pecados? Porque esas personas no son salvas. Pero hay otras personas que cuando nos damos cuenta del error en el que estamos cayendo y que a Dios no le agrada, no nos gozamos de ello, nos avergonzamos. Y Señor, perdóname, no me había dado cuenta, de veras, esto que estoy haciendo es robo también. Señor, no me había dado cuenta, con esta manera que tengo yo de pensar, estoy agrediendo tu soberanía, porque yo pienso que yo puedo tener control sobre todas las cosas que hago y no me gusta depender de ti. Estoy también pecando, Señor, perdóname. Ahí está la diferencia. Cuando sucede eso, ahí es donde te dice el Señor, ya ves cómo con todo y que eres cristiano, eres hijo mío, eres hijo de Dios, eres redimido, pero con todo y eso no eres bueno. Con todo eso necesitas de mi bondad para que cuando estés delante del Padre no sean tus buenas acciones las que el Padre reconozca, porque tus buenas acciones, por muchas buenas acciones que tengas, a fuercitas vas a tener algún problema, porque tú no puedes ser bueno. El único bueno es Dios. Por eso no merecemos nada. Pero en Cristo Jesús las cosas son diferentes. En Cristo Jesús, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo Jesús dice la palabra, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ahí es donde cambia la situación. Pero primero tenemos que depender del Señor para poder gozar de el Dios bueno que está en nosotros. ¿Sí estamos bien aquí? Pues entonces vamos a dar un fuerte aplauso al Rey. Y fíjense lo que sigue diciendo la palabra, lo que Jesús le sigue diciendo al joven rico. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra que oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero no era que tuviera muchas posesiones nada más, era que él amaba más sus posesiones que a Jesucristo. Él sabía, amados, porque fíjense, es una de las cosas tremendas de esta cita. Desde el momento en que él llega a decirle al Señor, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Era por dos razones. Por principio de cuentas, porque sabía que solo Jesús le podía decir
la receta única y necesaria para vivir eternamente en el cielo. Y la otra razón es porque él sabía, él tenía la duda de si realmente él era salvo o no era salvo. Y fíjense lo que son las cosas. Con todo y eso, él prefirió renunciar a la vida eterna por posesiones materiales que aquí se quedaron. Esos multimillones de euros que este hombre pudo haber tenido en aquel entonces están por ahí enterrados, a lo mejor junto con él, pero él no está en la vida eterna. Por eso es que después en otro de los evangelios incluso dice que Jesús lo vio con tristeza irse y lo amó, pero no fue un amor redentor, fue un amor de misericordia, de tristeza, de compasión, pero él decidió irse con sus posesiones. Amados, el Señor nos está mostrando que hay veces que nosotros pensamos que porque venimos todos los domingos ya estamos del otro lado, que porque nos levantamos diario y le damos gracias a Dios, oramos por nuestros alimentos o cosas por el estilo, pero les voy a decir algo, nos falta muchísimo para llegar a conocer por lo menos el 1% de lo que no conocemos en Cristo Jesús. Por eso la necesidad de que tengamos pasión, anhelo por estar buscando y buscando y buscando la manera de agradarle a nuestro Dios, amados. ¿Por qué? Porque la verdad es que Él no entregó un pedacito de su vida, Él se entregó completito. Y eso es lo que la palabra nos dice, que nosotros necesitamos entregarnos completitos al Señor, en espíritu, en alma y cuerpo, para que de esa manera nuestra vida pueda irse moldeando a la vida del reino celestial, porque si no, jamás podríamos llegar allí. El mundo nos dice que merecemos ser felices y eso nos lleva a la depresión cuando no lo somos. Ustedes vean, en algunas ocasiones yo lo he platicado, un psicólogo va totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice, porque el psicólogo cuando empieza a darle terapia a alguien que se quiso suicidar, por eso es que algunos que ya se han dado cuenta, pues le tienen mucho miedo, ¿verdad? A decir, ay, vamos con los psicólogos así. Y la verdad lo digo con todo mi respeto, ¿verdad? Pero desgraciadamente se ha sabido, y vean ahí en el Google puedes encontrar las estadísticas de mucha gente que ha regresado al suicidio. ¿Por qué? Porque la terapia que se les dio fue una terapia totalmente incorrecta. La mayoría de la gente suicida o depresiva es porque tiene un egocentrismo tremendo, porque tienen unas expectativas tan altas que llevan a que quiera esa persona que todo el mundo esté girando alrededor de esa persona. Cuando esa persona se da cuenta de que no es el centro del mundo, se deprime. Cuando esa persona empieza a ver que hay otras prioridades para la gente que les rodea, incluso sus seres más cercanos, se empiezan a deprimir. Empieza a haber angustia en su corazón, empiezan a pasar por una serie de situaciones psicológicas, una serie de situaciones dramáticas en su vida. El sistema nervioso empieza a trastornarse, empieza a haber una serie de cosas que los llevan a la depresión. Y después de la depresión viene el suicidio. Pero es porque por las altas expectativas, tanto que esa persona se ha puesto, como muchas veces los seres queridos nos han llevado, sobre todo los papás. Los papás muchas veces, por la ignorancia de estos temas, amamos tanto a nuestros hijos que pensamos que les vamos a hacer bien, diciéndoles que ellos son la última Coca-Cola del desierto,
que ellos son el tesoro más preciado del mundo, que son niños especiales porque Dios hizo algo en la vida de mi hijo para que mi hijo fuera mejor que los demás. Empiezas a meterle una serie de ideas a los niños que empiezan a crecer con esas manifestaciones de egocentrismo, de antropocentrismo, pensando que uno es más importante que hasta Dios. Por eso es que algunos hasta se ofenden con Dios cuando Dios no les cumple sus berrinches. Ellos dicen que son oraciones, ¿verdad? Pero no, hay oraciones y hay berrinches. Una oración es cuando Dios es el soberano. Un berrinche es cuando tú quieres usar a Dios como un amuleto, que lo quieres usar como el proveedor de todas tus cosas, sean buenas o no sean buenas, y ahí es donde vienen esas depresiones. Cuando tus expectativas de ti están mucho más arriba de lo que deberían de estar. La gente busca la felicidad y no busca a Dios. Por eso es que cuando tú empiezas a conocer a Dios a través de la palabra, te das cuenta de que Dios nunca te promete la felicidad, no te lo pone como meta. O sea, claro, nunca te va a hablar de que es mala la felicidad, no, por supuesto que es hermoso que seamos felices, pero hay felicidad buena y felicidad mala. Hay felicidad bien ubicada y felicidad muy mal ubicada. Imagínate, el cine, Hollywood sobre todo, también ha sido uno de nuestros maestros, ¿verdad? Y sobre todo de los americanos, en donde la mayoría de las películas románticas no le importa al escritor de la película que en un romance haya un adulterio. El chiste es que el romance se lleve a cabo a todo lo que da. Es más, muchas de las películas hollywoodenses, el romance más exitoso es el de lo prohibido, el que, o una de dos, o el que fue en adulterio, o el que fue en fornicación, o como Romeo y Julieta, ¿verdad? Que sus padres no estaban de acuerdo con eso, cuando que la Biblia dice claramente que nos debemos de sujetar a nuestros padres, cuando que la Biblia dice claramente que nuestras autoridades son las que deben de determinar lo que nosotros debemos de hacer o no hacer. Y sin embargo, esas películas han sido las más exitosas, ¿cierto o no es cierto? Eso nos ha vendido Hollywood. ¿Y qué pasa? Que cuando de repente llega alguien a decirte, oye, ¿qué te pasa? Eso va en contra de Dios. Ay, eres un religioso. Ay, no seas mocho. No, amado. Cuando tú te dejas dominar por el mundo y por tus mismos sentimientos, eso te puede llevar a una felicidad, pero totalmente incorrecta. Sin embargo, cuando tú estás totalmente dependiente de Dios, de su voluntad, de sus designios a tu vida, de todo lo que suceda, sea bueno o sea malo, ahí es donde tú puedes encontrar una verdadera felicidad. O si no encuentras la verdadera felicidad, por lo menos sí vas a encontrar lo que Él sí te promete, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso sobrepasa todo entendimiento, porque el mundo te dice, no, yo con eso que tú estás viviendo, yo sería muy triste, yo sería infeliz, yo sería desdichado, y sin embargo tú sigues alabando a Dios. Ahí vemos el libro de Job. Job seguía alabando a Dios con todo y sus desgracias que estaban sucediendo, y sus amigos llegaban y le decían todo lo contrario a lo que las escrituras dicen. Sus amigos, como buenos religiosos, le empezaban no, es que eso te pasó por tu culpa. Eso, como si nosotros tuviéramos la decisión de enfermarnos o no enfermarnos, como si nosotros tuviéramos la decisión de morirnos o no morirnos, como si nosotros tuviéramos la decisión de nacer. Todo eso es de Dios. O sea, muchas personas se pueden estar cuidando y esto y lo otro, y de repente les llega una enfermedad. Muchas personas no se cuidan nada y todo eso y viven 100 años. ¿Por qué? Porque eso lo determina Dios. Pero hay veces que somos tan soberbios que creemos que nosotros tenemos el control de todas esas cosas. Y con eso ofendemos la soberanía de Dios. Pecamos en contra de Dios.
¿Cuál entonces sería la razón de que el ser humano se aleje de Dios? ¿Cuál sería esa razón? Porque estamos viendo que la palabra nos dice que la gente no busca de Dios. Muchos, por buscar la felicidad, se alejan de Dios. El día de hoy hubo personas, son felices porque su tradición, cada año vamos a festejar al Padre, vamos a hacer pachanga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, aquello, lo otro, y no vamos a la iglesia. Y son felices. O sea, si no fueran felices no lo harían. Porque les puede costar que de repente les llega así un remordimientito, ¿no? De, ay, híjole, no vamos a ir a la iglesia. Pues sí, pero acá no la vamos a pasar bien a gusto. Así, no todos los días es Día del Padre, ¿verdad? Entonces, toman esas decisiones porque esas decisiones los llevan a la felicidad, pero no están haciendo lo correcto. Sin embargo, cuando tú anhelas a Dios con toda tu fuerza, así de simple, cuando eres hijo de Dios, tú siempre vas a ser más feliz donde el Señor se manifiesta en tu vida y con las personas donde se manifiesta el Señor en tu vida. Porque hay gente que pueden estar viniendo cada 8 días a la iglesia, pero se la viven más felices con la gente del mundo, se la viven más felices oyendo música del mundo, se la viven más felices viendo películas que no son de edificación para tu espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, aquí en Romanos 3:13, vamos a continuar con Romanos 3:13, aquí nos da la razón de por qué el ser humano se aleja de Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Estas son parte, porque no son todas, hay muchas cosas más que el ser humano llega a practicar, y por esas prácticas se aleja de Dios. Como muchas veces yo digo una frase, la Biblia te aleja del pecado, el pecado te aleja de la Biblia. O sea, no se llevan el pecado y la Biblia. O sea, cuando tú te empiezas a alejar de la palabra de Dios, así seas cristiano verdadero y redimido, te empiezas a alejar de la palabra de Dios y el pecado empieza a venir a tu vida. Y al rato, por eso hay muchos que se andan confundiendo con los del mundo. Y aguas que seas hijo de Dios y que andes en el mundo, enlodándote en el mundo. Sería mejor que no fueras hijo de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el diablo te va a estar apapachando y va a estar... Pero si eres hijo de Dios y te estás enredando con los hijos del diablo, ahí viene algo que dice la palabra, que Dios cuando toma a alguien por hijo, lo azota, lo disciplina. Entonces imagínate el azote y la ira de Dios sobre tu vida. Híjole, aguas. Pero ¿qué sucede? Que todo es por eso. Porque la naturaleza del ser humano, mira, ni tú ni yo nacimos deseando acercarnos a Dios. Ahora sí que el Espíritu Santo, por su misericordia, de repente llegó a tu corazón y al mío y nos convenció de que éramos pecadores. Nos convenció de que necesitábamos de ese perdón de todos nuestros pecados para poder vivir eternamente. Fue el Espíritu Santo, porque nuestra naturaleza era esta que ahorita lo que acabamos de leer, no creas que le está hablando a otros, está hablando de lo que tú y yo éramos, y desgraciadamente muchas veces seguimos siendo. Pero cuando hay ese arrepentimiento verdadero en tu corazón, esa vergüenza de que estás ofendiendo el corazón de Dios, el Señor es bueno, Él es, como dice la palabra, tenemos un abogado para con Dios, Jesucristo hombre. Él es nuestro abogado para el que verdaderamente se arrepiente del pecado. El mundo nos dice, no puedes amar a los demás
si no te amas primero a ti, ¿verdad? Como ahorita lo estábamos platicando. Dios dice, no puedes amar a los demás si no me amas primero a mí. No puedes realmente ni siquiera amarte a ti mismo de la manera correcta, porque una cosa es el amor y otra cosa es la autoestima, porque también ahí es donde está la situación. Ya ves que, como ahorita lo platicábamos, algo de lo primerito que te dice el mundo, o incluso aquellos profesionales de la psicología, te dicen, necesitas una mayor autoestima. Mentira. Al contrario, necesitas tener menos autoestima, porque tu autoestima te está llevando a la depresión, porque tu autoestima te está llevando a pensar que como tú eres la última Coca-Cola del desierto, tú tienes que hacer todo lo necesario para que vivas de una manera excelente, para que tú estés físicamente al 100, como tú tienes mucha autoestima, la gente tiene que escuchar todo lo que tú digas. Como tú tienes mucha autoestima, si es tu cumpleaños, todo el mundo te tiene que felicitar en el Facebook, deben de haber 5,000 likes ahí de que tú eres el cumpleañero y esto y lo otro, aquello, y cuando te das cuenta de que eres un simple ser humano común y corriente, a lo mejor más corriente que... Cuando te das cuenta de eso, ¿sabes qué sucede? Que mientras más alto estés, eso es una ley, ¿verdad? La ley de la gravedad. Mientras más alto estés, el golpe va a ser mucho más fuerte. Y cataplum, ahí es donde viene toda la desgracia en el ser humano, porque se ha querido poner donde no. Y miren lo que dice la palabra en Mateo 16:24, nos dice el Señor. Entonces le dijo a sus discípulos, a ver, ¿cuántos discípulos de Jesucristo hay aquí? Gloria a Dios. Esto le dice el Señor a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese. Primero dice, niéguese a sí mismo. ¿Verdad que no dice, saca ese campeón que llevas dentro? Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que ser poderoso como yo. Si alguien quiere ser mi discípulo, debe de decir cada que se levanta, yo soy una estrella, yo soy triunfador. Amados, no. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis con esto? Porque hay gente que piensa eso incluso en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es triste porque la palabra nos está hablando de otra cosa muy diferente, amados. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y luego en el 25 también sigue reiterando esto, dice así, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Amados, esto es una promesa que el Señor nos está haciendo a ti y a mí, pero que al mundo no le gusta, al ego no le gusta. De hecho, la gracia, amados, el hablar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que a final de cuentas ese es el Evangelio, al mundo no le gusta y a muchos religiosos la aborrecen. Por eso prefieren el legalismo, prefieren la ley, esto, lo otro, aquello. Les voy a decir por qué. Por el puro egocentrismo de sus corazones. Porque Dios ya no te permite que tú colabores en absolutamente nada de tu salvación. Porque Dios no permite en lo absoluto que tú protagonices ninguna dádiva que venga de lo alto a tu vida. Entonces, ¿qué pasa? El egocéntrico dice, no, pues ¿cómo? O sea, a pesar de que es un regalo, pero el egocentrismo, ¿cuántas veces ha sucedido que la gente que es bien orgullosa y de repente llegas y le dices, oye, fíjate que supe que andabas con problemas económicos
así que mira, te traigo una despensita. ¿Sabes qué pasa con la gente orgullosa cuando se ofenden? En vez de dar las gracias, se ofenden. Si no son muy groseros, a lo mejor hipócritamente te van a decir, ay, muchas gracias, pero saliéndote son capaces de agarrar la despensa y hasta echarla a la basura. ¿Por qué? Porque a eso te lleva el orgullo, que aunque te estén dando un regalo, tú dices, no, pues si yo no me lo gané, no, yo no voy a aceptar nada de esto. Yo tengo todo lo que yo tenga, debe de ser por mi esfuerzo. Amado, ese es el grave problema, por eso mucha gente no entiende el mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque a fuerzas quieren implementar las obras a su salvación, a fuerzas quieren implementar las obras al favor de Dios, quieren ser participantes, quieren siempre estar saliendo en la foto, porque si no salen en la foto, su ego se empieza a contristar tremendamente. ¿Qué debemos hacer para que nosotros no caigamos en esas situaciones egocéntricas, para que no caigamos en el antropocentrismo? Pues ser cristocéntricos, amados. Entender que el único protagonista es Jesucristo. Entender que Él, cuando nos quiso decir, aprendan de mí, no dijo, aprendan que yo tengo el poder, que con solo levantar mi mano se pueden abrir los mares, que con solo decir una palabra se crearon los cielos, que con solo mirar a una persona fue sana. No, Él nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque cuando nosotros empezamos a entender la verdadera humildad que viene de parte de Dios, no vamos a estar frustrándonos a cada ratito y a cada ratito y a cada ratito. Vamos, que perdimos dinero, Dios mío, soy imperfecto. Yo no soy esa persona que nada pierde, ¿no? Soy un ser humano. Que nos enfermamos, Señor, soy vulnerable a las enfermedades. Que se me fue un cliente, Dios mío, pues por ahí hay otro que le ofreció mejores ofertas que las que yo ofrecía. Que me corrieron del trabajo, bueno, pues es que no soy el super guau que yo me sentía pensando que a mí nunca me iban a correr, que dependían de mí. No, ya vi que nadie es indispensable en este mundo, Señor, porque mis expectativas están en el lugar correcto. Pero ¿qué sucede? Pero contigo, Señor, no me importa nada, porque mientras yo esté contigo, sé que tú tienes un plan mejor para mí. Por ahí tienes un mejor trabajo, por ahí tienes esto, porque confío en ti. Fíjense, Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún, digan conmigo, mi propia vida, no pueden ser mis discípulos. ¡Wow! O sea, aquí es donde estamos viendo realmente la voluntad de Dios para sus hijos, amados. O sea, cuando nosotros queremos ser más fieles a nuestra autoestima o incluso a la estima que le tenemos a nuestros seres queridos, que al amor que a Dios le debemos de tener, no podemos ser discípulos de Jesucristo. Repito, ahorita a lo mejor hubo personas que dijo, no, es que yo voy a festejar a mi papá. ¿Cómo voy a ir a la iglesia en el Día del Padre si voy a ir a festejar a mi papá? Amados, fíjense lo que son las cosas, por eso la importancia de la predicación expositiva. O sea, yo no traje esta predicación que me la saqué de la manga para los que no iban a venir en el Día del Padre, porque sí sabía yo que muchos no iban a venir en el Día del Padre. Sin embargo, esto es lo que nos está diciendo la palabra,
versículo por versículo. Nos está hablando de este tema. ¿Por qué? Porque es Dios el que es el soberano. Y nos está hablando de este tema. Pero veamos, alguien, por eso dicen los del mundo que los cristianos estamos locos. El evangelio es una locura. ¿Qué van a decir? ¿Cómo voy a aborrecer? Claro, también quiero decir algo. Aborrecer es un hebraísmo que no es como en el occidente, no es como aquí en Latinoamérica, que para nosotros aborrecer es como despreciar, ¿no? Eso no quiere decir aborrecimiento en el hebreo. En el hebreo es aborrecimiento así de sencillo, es poner en segundo lugar a las cosas. O sea, no desecharlas, no odiarlas. ¿Sí me estoy explicando? Para que no malentendamos esta cita. O sea, no es eso lo que quiere decir nuestro Señor Jesús. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesús, vamos a repetirlo, dice: si alguno viene a mí y no pone en segundo lugar a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces ahí es donde vemos cómo la Biblia nunca te va a decir, te tienes que amar demasiado. No. Tienes que amar a Dios. Y cuando tú amas a Dios empiezas a descubrir un verdadero amor, hasta por ti mismo. Empiezas a descubrir un verdadero amor sacrificial incluso por todos los demás. Oye, a mí antes el que me la hacía me la pagaba. Ahora el que me la hace, lo perdono. ¿Por qué? Porque mi Señor me dice que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y cada que yo la riego me perdono, entonces ¿por qué no voy a perdonar también a mi semejante? Amén. El joven rico pensaba que habían muchos buenos en este mundo y que sus obras y las obras de todos esos buenos hombres de este mundo lo iban a salvar. Pero fíjense, en Romanos 3:19 dice la palabra, continuando con lo que estamos exponiendo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, para eso es para lo que sirve la ley, amados. O sea, la ley no la hizo Dios para que cumpliéndola nosotros podamos ganar el cielo. No, el cielo no se puede ganar. La ley se hizo para que veamos, haz de cuenta, la base de la ley, ¿qué es? Los 10 mandamientos. La verdad, yo como pastor, se los confieso, yo no he podido cumplir, yo creo que ni por 10 minutos al 100% los 10 mandamientos. Ni por un minuto, ni por medio minuto. Y creo que ni tú tampoco, ni los que estén escuchando este mensaje, porque bueno, solo hay uno. El único que pudo venir a cumplir la ley completita se llama Cristo Jesús. Y por eso es que ahora ni tú ni yo necesitamos cumplirla, pero sí necesitamos anhelarla, porque es la ley moral de Dios que está implantada en nuestro corazón, para que así como nuestro Señor Jesús la cumplió por ti y por mí, ahora nosotros anhelemos todos los días de nuestra vida cumplir la ley moral de Dios. Amén. Pero ¿qué sucede? Que somos muy imperfectos. La ley moral de Dios nos ayuda a entender nuestra condición devastada sin Cristo. La gracia nos ayuda a entender el privilegio divino de pertenecer en espíritu, cuerpo y alma al mejor Padre, dueño, protector, misericordioso, ayudador, el que nos da la vida, el que nos da la vida eterna, majestuoso. O sea, ¿cuántas palabras no hay para decir lo hermoso que es nuestro Señor Jesús? A eso nos lleva la gracia. No nos lleva a confiarnos de que ya no debemos de ser obedientes. No,
Al contrario, la gracia a eso nos lleva, a entender ese privilegio que tú y yo tenemos para vivir de una manera santa, de una manera ordenada, deseando todo el tiempo estar alineado a la bendición de Dios y de esa misma manera estar alineado a la obediencia para con Dios. Amén. Ya con esta cita vamos a terminar, Mateo 19:23, que es la culminación de la historia de el joven rico, para que veamos en qué se desenlaza lo del joven rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y miren algo, amados, con esto precisamente el Señor nos está diciendo tajantemente: para los hombres es imposible llegar al reino de los cielos. No pienses que tú vas a poder hacer obras para ganar el favor de Dios, y menos para ganar la salvación. Para ti es imposible, para nosotros es imposible. También hay algo bien importante: no nos vayamos al extremo religioso, como aquellos que por eso se pegaban, se flagelaban la espalda. ¿Saben por qué se flagelaban? Porque diario pecaban, y entonces ellos pensaban que como ya eran hijos de Dios no podían pecar, no podían, entonces se flagelaban, y esto, lo otro, aquello. Amados, nunca debemos de llegar a ese extremo religioso, porque eso también ofende la soberanía de Dios. Porque ¿saben por qué se flagelaban? Como diciendo: yo estoy pagando mis pecados. ¿Cómo? Yo no puedo pagar por mis pecados. Cristo ya lo hizo en la cruz. Cristo lo hizo en la cruz. Entonces allí es donde nosotros debemos de entender que solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. Solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo tú y yo estamos vivos. Solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo tenemos sanidad. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo tenemos un trabajo. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos tener hijos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos hablar, respirar, todo lo que hagamos, por la gracia de Jesús. Entonces respondió Pedro y dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y aquí el Señor a ti y a mí nos va a dar una promesa, amado. Si tú has dejado todo por Jesús, si tú realmente eres una persona que ya no te importa que te critiquen porque eres cristiano, si tú eres una persona que ya deja a un lado todas aquellas cosas que antes te hacían feliz, aunque fueran malas, las has dejado para ahora hagas cosas que son piadosas, que son alineadas a la voluntad de Dios, que eres obediente a Dios. Si tú eres una persona que ha dejado en segundo lugar a tu papá, que has dejado en segundo lugar a tu mamá, que has dejado en segundo lugar a tus hijos, por estar con nuestro Señor Jesucristo, esto es para ti y también para mí. Jesús les dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esto es lo que viene para nosotros. Y cualquiera, ya sea Alex, ya sea Ángel, ya sea Juanita, ya sea Viri, ya sea Chelita, ya sea Lolita, para aquellos, dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre,
o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has prometido esta herencia, Señor. Por eso estamos aquí el día de hoy, Señor, sabiendo perfectamente, Padre eterno, que nosotros somos herederos y coherederos de tu gracia. Bendito Dios, Padre Todopoderoso. Bendice nuestras vidas, papá. Bendice, Señor, esta predicación para que fructifique en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, Señor. Y que todo lo que hemos recibido de gracia, también lo podamos dar de gracia. Que este mensaje, Señor, quede grabado en nuestras mentes y nuestros corazones para poderlo llevar a otras personas que lo necesitan. Te lo pedimos todo esto, Padre eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.